Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver el último tipo de determinante que nosotros encontraríamos en el idioma francés. Como hemos dicho, los determinantes son unas palabritas que siempre vamos a utilizar antes de los sustantivos en las frases cuando estamos expresando algo dependiendo del contexto que queremos dar. Entonces, el último tipo de determinante que vamos a ver se llama les adjectifs posesivos. En español diríamos los adjetivos posesivos. Entonces, sin perder mucho tiempo, empezamos con nuestro video. Bien, para empezar, si se recuerdan ustedes, hemos visto en las clases anteriores todos los demás tipos de determinantes que podemos encontrar. Por ejemplo, si yo quiero decir una casa, ya sabemos el determinante sería une, que significa une maison. La casa, la maison, cette maison, esta casa, de la maison, pero si yo quiero decir mi casa, ¿cómo lo podríamos decir? O si yo quiero decir nuestra casa, o si yo quiero decir, por ejemplo, tu casa, ¿cómo lo vamos a decir? Entonces, el día de hoy vamos a descubrir eso con nuestro video donde vamos a ver les adjectifs posesivos. Bien, como su nombre lo indica, básicamente su nombre es adjectif posesif. En la palabra posesivo podemos ver la palabra posesión o del verbo poseer o cuando algo pertenece a alguien. Entonces, cuando estamos indicando algo que pertenece a alguien o pertenece a algo, vamos a utilizar les adjectifs posesifs. Igual al español, si la casa pertenece a Juan, pues o sea, a él yo diría su casa, porque la casa es de él. Pero en cambio, si la casa pertenece a mí, diríamos ma maison, mi casa. Entonces vamos a ver eso. Entonces, como ustedes pueden ver en nuestra pantalla, tenemos una opción para cada persona. Sabemos que primera persona, ok, soy yo. ¿Ok? Entonces, cuando la casa o la cosa que estamos utilizando o de la que estamos hablando pertenece a mí, en el español podemos decir mi o podemos decir mis si son varios. Entonces, en francés, como podemos ver, para decir mi tenemos dos formas. Puede ser mon si estamos hablando de una palabra masculina. Ok, por ejemplo, mi teléfono. Como teléfono es masculino, porque diríamos el teléfono. Entonces sería mon teléfono. Ok. En cambio, si es una palabra femenina, ok, por ejemplo, casa, que es femenina, para decir mi casa, en francés, si la palabra es femenina, vamos a utilizar ma. Ok, ma significa mi, pero se utiliza para las palabras que son femeninas. Ok, y por último, si la palabra está en plural, vamos a decir mis en el idioma español. Entonces, en francés diríamos me. Ok, por ejemplo, mis casas sería mes maisons. Mis amigos sería mes amis. Bien, sigamos con el siguiente. Si la cosa pertenece a ti, o sea, la segunda persona, en este caso, bueno, vamos a ver que es súper fácil porque solamente vamos a cambiar la primera letra solamente. Entonces, si la cosa pertenece a mí, diríamos mon o diríamos ma. Entonces, si la cosa pertenece a ti, diríamos ton o diríamos ta, si es femenina. Y si está en plural, diríamos te. La tercera opción, si la cosa pertenece a él o a ella, ¿ok? Solamente vamos a cambiar la primera letra. En este caso tendríamos son, que significa su, si es una palabra masculina. Sa, también, que significa su, si es una palabra femenina. Y por último tendríamos se, que significaría sus, si la palabra está en plural. Ahora vamos a mirar cuando la cosa pertenece a nosotros. Bien, ya hemos visto si la cosa pertenece a mí, la opción sería mon o ma. Si pertenece a ti, la opción sería ton o ta. Si pertenece a él o a ella, sería son o sa. Pero si pertenece a la primera persona del plural, que sería nosotros, ¿okay? La primera persona del plural, en el español diríamos nuestro o nuestra. Bueno, la única diferencia es que en este caso podemos ver que no importa el género en el francés, como en los tres primeros. En los tres primeros hay que mirar si la palabra es masculina o femenina. Pero en los tres últimos eso no importa. No importa el género, siempre vamos a tener una sola opción.
Por esta razón, si la cosa pertenece a nosotros, en el español diríamos nuestro o nuestra. Pero en francés, para decir nuestro o para decir nuestra, solamente vamos a decir notre. O sea, notre significa nuestro o nuestra. Por ejemplo, notre maison, nuestra casa. Bien, y si es plural, en este caso, okay, cuando son varios, en español diríamos nuestros o nuestras, pero en francés diríamos solamente no, porque si nos damos cuenta, no significa nuestros y nuestras. Bien, miramos la segunda persona del plural. En este caso, si la cosa pertenece a vosotros o a vosotras. En este caso, bueno, en el castellano también que sería su. Entonces, si la cosa pertenece a usted o a ustedes o a vosotros o a vosotras, vamos a utilizar votre, que significaría vuestro o vuestra, o en el castellano que sería su. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, aquí en francés sería votre. Y no importa el género de la cosa. ¿Ok? Y si es plural, si son varios, en este caso para decir vuestros o vuestras, o en el castellano para decir sus, en este caso sería vos. ¿Ok? Cuando la cosa pertenece a usted o a ustedes. Bien, y por último tenemos la tercera persona del plural cuando la cosa pertenece a ellos o a ellas. ¿Ok? En este caso, en francés vamos a utilizar leur. Leur significaría su. ¿Ok? Y no importa el género tampoco. ¿Ok? Y si son varias cosas, en este caso sería el mismo leur con S al final y ya hemos visto en pronunciación, bueno, nada cambia en este caso, la S no va a cambiar nada en su pronunciación. Entonces, leur con S significaría sus. Pero cuando la cosa pertenece a ellos o a ellas. Entonces pueden ver, para cada caso tenemos un tipo de adjetivo posesivo. Entonces, vamos a mirar un caso particular que tenemos. Bien, antes de empezar con el caso particular, vamos a mirar unos ejemplos. Como hemos visto, en este caso, por ejemplo, si yo quiero decir mi amigo, si miramos amigo es masculino, entonces, y pertenece a mí, porque es mi amigo, entonces sería mon ami. Si tenemos la segunda opción, tu casa, la casa pertenece a ti y casa es femenina, ¿cierto? Entonces diríamos ta maison. ¿Por qué? Porque diríamos la casa es femenina, ta maison. La tercera opción, su auto, o sea, es un auto de él o de ella. Entonces, como pertenece a él o a ella, pues diríamos son. ¿Por qué? Porque auto pertenece a él o a ella y auto, bueno, auto es una palabra masculina, porque diríamos el auto. ¿Ok? Si miramos el siguiente, nuestra casa, la casa pertenece a nosotros. Entonces, y sabemos que casa es femenina, porque diríamos la casa. Entonces, básicamente sería notre maison. Miramos el siguiente, su casa o vuestra casa. Bueno, en ese caso la casa pertenece a vosotros o a vosotras, a usted o a ustedes. Entonces, si la casa pertenece a usted o a ustedes, a vosotros o a vosotras, como hemos visto, sería votre. Votre maison, su casa o vuestra casa. Y por último, si la casa pertenece a ellos, en español diríamos su casa, o sea, de ellos, pertenece a ellos. Entonces, ¿cómo pertenece a ellos? Pues en francés tendríamos leur maison. ¿Por qué? Porque pertenece a ellos. Ahora bien, vamos a ver el caso particular que nosotros encontraríamos. Bien, ahora vamos a ver el caso particular. Es algo muy simple, pero muy importante. El caso particular nos dice que, básicamente, es cierto, como hemos visto al inicio, vamos a utilizar mon, ton, son, que significaría mi, tu, su, si la palabra es masculina. Y hemos visto ma, ta, sa, que significaría también mi, tu y su, si la palabra es femenina. Pero aquí el caso particular nos dice ma, ta y sa, ¿ok? Los vamos a reemplazar por mon, ton, son, si la palabra femenina empieza por una vocal o por una H.
Eso significa, la palabra puede ser femenina, pero una vez que empieza por una vocal o por una H, no podemos utilizar ma, ta, sa. No, no se puede. Porque vamos a darnos cuenta en este ejemplo. Si yo tengo a mí, que significa amiga, ¿ok? Para decir mi amiga, como es femenina, yo debería decir ma a mí. Pero se escucha muy raro en francés porque tenemos aquí encuentro entre dos vocales. Ma a mí. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, aunque la palabra amiga es femenina, nos tocaría decir mon ami. Y aquí no tenemos encuentro entre dos vocales. O sea, la palabra sigue siendo una palabra femenina, pero utilizamos el determinante masculino. ¿Ok? Segundo ejemplo, si tenemos école, école es femenina porque diríamos la escuela. ¿Ok? Pero para decir tu escuela, yo no puedo decir ta école, porque aquí tenemos un encuentro entre dos vocales. Entonces, para evitar eso, sería ton école. ¿Ok? Tu escuela. Y en el tercer ejemplo, para decir su habilidad, es cierto que habilidad es femenina, pero no vamos a decir sa habilité. ¿Ok? Porque la palabra habilité empieza por una vocal. Entonces, correctamente sería son habilité. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es el caso particular. Cuando la palabra empieza por una vocal o por una H, no importa si es femenina, no vamos a utilizar ma, ta, sa, sino que vamos a utilizar mon, ton o son, dependiendo del caso. ¿Ok? Básicamente sería todo para el tema de adjective possessive, es el último tipo de determinante que hay. Entonces, espero que ustedes hayan entendido. Pueden descargar el documento para practicar con ejercicios estos adjetivos posesivos. Chao y nos vemos en el siguiente video.